Bien, buenos días. Hoy contamos con una nueva sesión de Pensaments. Tenemos el placer de contar con el profesor Xavier Lavandeira, buen amigo desde hace tiempo. Xavier es catedrático de Economía en la Universidad de Vigo, también es director de Economics for Energy, ha sido autor, colaborador de los últimos informes del IPC, el quinto y el sexto, y especialmente hoy lo hemos invitado en calidad de miembro del Comité de Expertos para la Reforma Fiscal, que recibió la encomienda del gobierno de plantear un libro blanco sobre cómo reformar el sistema tributario español, y en el cual Xavier pues, se encargó conjuntamente con otras personas de la parte medioambiental. Xavier es un reputadísimo experto en materia de fiscalidad ambiental, por tanto nadie mejor que él para asumir esta tarea en el libro blanco. Y justamente la sesión de hoy lo que esperamos es que nos presente cuáles fueron las principales aportaciones, los principales debates, las principales propuestas. Y nada, Xavier, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Dispones de unos 40 minutos para presentar lo que consideres y luego pues, tendremos unos 10-15 minutos para preguntas, comentarios, dudas. Pues nada, cuando quieras. Gracias. Bueno, pues buenos días y gracias Ignasi por las palabras y por la invitación. Para mí es un placer estar aquí y efectivamente nos conocemos hace muchos años. Ignasi pues, me ha apoyado mucho y en parte en este trabajo del libro blanco, en ciertas partes en las que, como veréis, pues, bueno, digamos que es un trabajo bastante enciclopédico y hay que hablar con expertos y Ignasi es uno de los expertos en algunas de las áreas del libro blanco y obviamente teníamos que hablar con él. De manera que no pude decir que no a esta invitación, además de que bueno, estoy circulando bastante para presentar las conclusiones del libro blanco en este ámbito medioambiental, que yo creo que está generando mucha atención y que es parte de nuestro trabajo, ¿no? Porque además de hacer un producto presentable a la altura de las circunstancias, pues yo creo que es importante también difundirlo y esto pues, es lo que hoy voy a intentar hacer con vosotros. Bueno, voy a compartir pantalla. Vamos allá. Que es una presentación estándar que estoy haciendo pues eso, en muchos sitios, ¿no? He estado pues ya por media España, en universidades, bueno, en otro tipo de instituciones presentando esto. Y bueno, yo creo que lo interesante de esta presentación, que voy a intentar hacer eso en 40 minutos o menos si puedo, no es tanto entrar en detalle en las propuestas, que creo que, bueno, seguramente muchos de vosotros, si os interesa este campo, ya habréis leído y yo creo que el capítulo se lee bien. Hemos intentado hacer un capítulo no demasiado técnico en el sentido, no tanto en contenidos, que sí es técnico en contenidos obviamente y en el trabajo que hay detrás, como veréis después, pero no es el típico ladrillo, bueno, porque se pretendía que lo leyesen pues desde periodistas, políticos, bueno, consultores, en fin, un poco un rango muy amplio de gente para que, bueno, que eran los destinatarios finales realmente de este libro blanco, no es un trabajo académico, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a intentar, más que entrar en detalle y explicar un poco las cosas que están detrás, ¿no? Y que a lo mejor no están tan explícitas en el capítulo. Y bueno, pues que a partir de ahí yo creo que en esos minutos que tengamos de debate podemos entrar en cosas que os interesen más, ¿no? Y que queráis saber un poquito más. Vamos allá, a ver si esto... Vale. Bueno, pues digamos que esto es como voy a organizar la presentación, unas primeras notas preliminares, después entrar ya directamente en lo que nos llevó a escribir este capítulo como lo escribimos, la filosofía del capítulo, un diagnóstico de la situación española, que seguramente bueno, va a ser muy rápido, todos ya sabéis que no es bueno, los principios y guías a partir de esa filosofía y el diagnóstico que seguimos y las propuestas que voy a hablar un poco, bueno, muy por encima, ¿no? Visión de pájaro, por así decirlo, visión muy desde arriba. Y finalmente algunos mensajes que son míos, no tanto es mi interpretación de lo que se hizo en el libro blanco y quizás a la vista también de lo que se está discutiendo en España en estos momentos, pues puede tener interés que los debatamos un poco.
Bueno, este es un encargo que hace el gobierno, como bien dijo Ignasi, yo creo que a principios del año pasado, y nos dan pues, un año aproximadamente para hacerlo, un poco menos de un año. Y yo creo que no es un informe más, no es uno de estos informes que los gobiernos españoles han ido encargando a comités de expertos y que al final, bueno, pues en la mayor parte de los casos acaban en un cajón, en un ministerio, ¿no? Yo creo que esto es algo más. ¿Por qué? Porque es parte del PRTR. Es decir, el gobierno español se compromete con las instituciones europeas a una serie de asuntos, pues para todo ese dinero que está vinculado a la recuperación del COVID, esos 150.000 millones de euros, ¿no?, en varios años, que es una cantidad muy respetable. Y dentro de esas cosas a las que se compromete está este libro blanco, está la creación de este comité de expertos, la elaboración de un libro blanco que después se establece que deberá seguirse, no necesariamente todo, pero sí un poco las líneas maestras, ¿no? Bueno, desgraciadamente, como a veces ocurre en España, pues los medios con los que contamos fueron escasos, no solamente en tiempo, sino también pues, en medios materiales. Yo creo que es algo, no quiero ir de victimista, pero yo creo que es algo que hay que solucionar de cara al futuro, porque realmente éramos un grupo de catedráticos de diversas universidades que teníamos nuestras clases, nuestros trabajos, no se nos dio ninguna desgravación ni ninguna sustitución de nuestro trabajo previo y tuvimos que afrontar esto en tiempo extra, por así decirlo, que sacamos de donde lo tuviésemos, sustituyendo también otros trabajos que podíamos dejar, clases no obviamente, pero sí investigación y demás. Y esto no es manera de trabajar, yo creo que en un país desarrollado, ¿no? Y sobre todo cuando el encargo tiene tanta relevancia, ¿no?, cuando hay tanto dinero detrás y es tan importante. Bueno, yo creo que es algo que yo estoy intentando contar por ahí y que es importante que se sepa, ¿no?, y que en el futuro estos encargos tengan los medios adecuados. Imaginaos, muchos de vosotros pues, sois consultores o estáis en administraciones públicas o en la universidad, pues imaginaos que os llega alguien y os dice, bueno, vais a seguir trabajando en lo que estáis y a la vez pues vais a hacer esto, ¿no? La autoría, bueno, somos básicamente 15 catedráticos, hubo gente que se marchó en el proceso, todos catedráticos, bueno, la mayor parte de ellos catedráticos, había una persona del Banco de España y de áreas fundamentalmente de economía, la mayoría, pero también había un grupo muy importante de juristas, ¿de acuerdo? Hubo una división del trabajo, obvia, porque el encargo iba mucho más allá de los aspectos ambientales y, bueno, como podéis imaginaros, pues la gente se distribuyó en sus áreas de expertise, por así decirlo, aunque todos firmamos todo y es una de las cosas buenas de este informe, que no tiene votos particulares, ¿no? Bueno, yo creo que es muy importante también distinguir lo que es el decisor político del experto, la prensa, y con eso ya también voy al siguiente punto, pues interpretó mal, de forma sesgada, algunas de las cosas que decíamos, ¿no? Como, bueno, pues aquí el gobierno propone un hachazo fiscal, cosas de estas. Bueno, ni somos el gobierno, ni nosotros, bueno, pues damos ninguna indicación específica de que tenga que subirse tanto este impuesto, ¿no? Es un informe que debe interpretarse, como veréis después, como una hoja de ruta, ¿no? Y como algo que después el decisor político va a tomar como un input y deberá hacer trabajo adicional a la hora de presentar propuestas, ¿no? Más ya en la realidad. Bueno, vamos a ver. La filosofía del capítulo, yo creo que sobre todo lo que quisimos en la parte medioambiental es que no pareciese que, bueno, había ahí una serie de gente que se dedica a esto y que además son muy proambientalistas, proecologistas, y entonces pues, bueno, nos colaron una serie de historias, ¿no?, en función de su ideología y de sus intereses profesionales. Bueno, quisimos evitar esto a toda costa porque es un tema muy delicado, tiene implicaciones muy serias, por esto que decíamos antes del PRTR, y quisimos que sobre todo fuese
un capítulo basado en la mayor medida de lo posible en la objetividad. Y en la objetividad y además que es un capítulo ambiental. Es decir, que no estamos vendiendo impuestos ambientales para conseguir recaudación o para hacer cosas raras, ¿no? Sino que el tema ambiental es lo que está central en todo y de una manera lo más objetiva posible, como veréis después. Un segundo punto que no aparece en ningún lado en el capítulo, pero es cosecha propia, es, bueno, no a las vacas sagradas. Hay una serie de sectores, y en particular en España, ya os adelanto, que son dos que se han visto protegidos bueno, históricamente por razones diversas. Uno de ellos es la agricultura, que es un sector pues, muy problemático desde un punto de vista medioambiental, no sujeto a fiscalidad ambiental prácticamente, o con fiscalidad ambiental mínima. Y quisimos pues, bueno, dejar esto claro y hacer propuestas en el sentido de que no podemos tener sectores que están aparte de esto, ¿no? No tiene sentido desde ningún punto de vista, ni ambiental, ni económico, ni siquiera distributivo, ¿no? Y también está el sector turismo, sobre todo con la aviación detrás, ¿no? Entonces, esta es otra filosofía, como veréis, en las propuestas que hemos seguido. No al fundamentalismo económico o fundamentalismo de mercado, dejando claro que este es un instrumento más, pero es un instrumento quizás pues bastante importante, ¿no? Yo creo que hay algún punto en el capítulo en el que se dice que es un instrumento necesario, completamente necesario para la transición ecológica, pero no suficiente. Bueno, eso es un poco la filosofía y eso quiere decir que nuestras propuestas siempre van a estar muy... por así decirlo, son propuestas que tienen en cuenta el entorno, ¿no? De esto hablaré un poco más adelante. Hemos intentado seguir una aproximación común en todas las áreas del capítulo. Claro, pues aquí hablamos de electricidad, hablamos de transporte, hablamos de residuos, hablamos de agua y es muy... bueno, pues mucha gente pues, se aproxima a estas cuestiones de forma muy diversa, ¿no? Y aquí lo que quisimos es tener pues, todo un esquema muy similar, ¿no? Un esquema de fundamentación, de análisis, de evaluación similar, ¿no? Y que al final no haya compartimientos estancos, por así decirlo. Mucho énfasis en compensaciones distributivas, porque sabemos que es digamos que uno de los temas clave en hacer a estos instrumentos viables, y eso hizo que destinásemos mucho tiempo a analizar el impacto distributivo y las posibles compensaciones a los distintos grupos de renta. También hablamos de compensaciones sectoriales, de gradualidad, bueno, de sectores que deben protegerse y que debemos tener en cuenta pues, un poco una realidad que no permite pues, soluciones a lo mejor eso también fundamentalistas, ¿no? En este ámbito. Bueno, soluciones aplicables y realistas, yo creo que esto engancha con lo dicho antes y aquí pues yo os diría que hemos intentado evitar un poco la tentación académica, ¿no? Que en otras comisiones de expertos pues, se siguió, ¿no? Para mí era muy fácil pues, coger una hoja en blanco y empezar a hacer propuestas, ¿no? Pero yo creo que esto no es lo que se nos pide, no es lo útil y por tanto quisimos siempre tener un entorno de aplicación muy controlado. Y eso implica pues, tener en cuenta pues, toda la regulación europea y los desarrollos europeos y también la realidad española, por supuesto. Pues, qué ocurre con las comunidades autónomas, los municipios, qué ocurre con el entorno regulatorio español en general. No es una hoja en blanco, por tanto, seguimos una aproximación de reforma fiscal, no de diseño fiscal, y debe interpretarse, como decía antes, como una hoja de ruta. No sustituye una exploración a fondo para los decisores políticos, ¿no? No vale que de repente alguien en el gobierno diga, bueno, voy a coger la propuesta X y ya va directamente, por así decirlo, al Parlamento o a la legislación, ¿no? Ni mucho menos. Hemos tenido medios limitados y es una primera exploración. ¿Qué ocurre? Quisimos dar números, quisimos hacer, sobre todo en esta parte medioambiental, ir más allá de las palabras, ¿no? ¿Por qué? Porque nos parecía que esto ilustraba mucho las propuestas y daba información a los políticos a la hora de tomar decisiones, ¿no? Pero
siempre dejamos claro que son simulaciones ilustrativas, porque no hemos tenido la capacidad para hacer cosas pues, con mucha profundidad y detalle. Es un capítulo muy extenso, poca gente trabajando en él, y porque yo creo que cosas de tal calado necesitan bueno, pues que los servicios de los ministerios o de distintas instituciones pues trabajen en esto pues con más medios y con más tiempo, ¿no? Hemos querido seguir un método académico, somos académicos, la mayor parte de los que formamos parte de esta comisión, y por tanto pues aquí yo peleé muchísimo esto dentro del comité porque me parecía que teníamos que hacer un trabajo de base académica, aunque no de escritura académica, como decía antes. Hemos seguido siempre en la parte medioambiental una fundamentación de todo lo que decimos, fundamentación ambiental y económica. Hemos seguido mucho la evidencia internacional, la evidencia académica. Hemos intentado, en la medida de lo posible, hacer una evaluación. Bueno, pues, ¿por qué este capítulo? Bueno, se nos pide, es uno de los capítulos centrales del informe, porque el Gobierno, pues, por presiones externas y también porque es obvio que la situación en España no es la adecuada en este ámbito, pues se nos pide que lo hagamos, pero a la vez quisimos dejar claro que tiene estos impuestos tienen una fundamentación muy, muy evidente, ¿no? Nos permite minimizar costes y fomentan el cambio tecnológico frente a otras alternativas regulatorias. Y esto, en un contexto de transición ecológica y particularmente de transición a la descarbonización en un periodo muy corto, es fundamental. Es decir, tenemos que tener en cuenta que al final, en 2030, vamos a tener que reducir muchísimo las emisiones y más allá, pues más todavía. Esto va a ser costoso, yo creo que esto ya lo sabéis, y lo que queremos es que los costes sean mínimos, ¿no? Y para eso, este tipo de instrumentos es clave, porque nos permite minimizar costes de una manera estática, por así decirlo, y de una manera dinámica a través del desarrollo de I+D y del despliegue de tecnologías limpias. Bueno, diagnóstico. Aquí veis un poco, pues, con datos de la Comisión Europea, los últimos que manejamos. Son todos los gráficos que voy a poner y las tablas están en el capítulo, de manera que lo podéis ver con más detalle ahí. Pero veis que cerramos, bueno, somos el vagón de cola y solo por delante, en términos de PIB, de este tipo de impuestos, y de dos países que no son ejemplo fiscal, ¿no? Y seguramente tampoco ambiental, que son Irlanda y Luxemburgo. Y además tenemos problemas serios en el ámbito energético, ¿no? Y en el ámbito de los combustibles de transporte en particular. Somos uno de los países con menos fiscalidad en ese ámbito, y eso lo podéis ver en esta tabla, que también está en el libro blanco, que lo que indica es que esa disparidad tan grande sobre todo se debe a los carburantes de automoción. La electricidad, cuando consideramos pues los distintos costes, los distintos impuestos, y vemos que se encuentra por encima de la media, y el gas natural básicamente está en la media fiscal. De manera que esto también va a orientar un poco nuestra actuación, ¿no? Porque vais a ver que vamos a penalizar a los combustibles fósiles, incluyendo el gas natural, y vamos a promover una reducción de la fiscalidad en la electricidad, que es alta además en términos relativos, que es un obstáculo para la descarbonización, y vamos, en cambio, a promover una cierta tendencia a la media o a esa media europea de los carburantes de automoción. Bueno, como decía antes, la objetividad es lo que nos guía, y sobre todo la racionalidad ambiental de las propuestas. Y para eso la clave de bóveda es esta tabla, que lo que hacemos es, vemos los compromisos en firme, muchos de ellos internacionales, del gobierno español, del Estado español, y lo que observamos es cómo son estos compromisos, sobre todo a 2030, y qué disparidad hay entre la situación actual y estos compromisos, y centrarnos en esos campos exclusivamente. Es decir, si hay algún problema ambiental en el que tenemos unos compromisos que ya están on track, por así decirlo, que están bien abordados, ahí no vamos a hacer ninguna propuesta. Yo creo que esto es una parte muy, muy relevante de esa objetividad de la que os hablaba antes, ¿no? Entonces veis que hay, pues, una serie de ámbitos, de emisiones, de temas de residuos,
cuestiones de eficiencia energética y también de costes de los servicios relacionados con el agua, que son los que guían nuestras propuestas fundamentalmente. Como decía antes, insertamos esto en el contexto regulatorio ambiental y tuvimos que esperar. De hecho, bueno, yo creo que este capítulo se puso en marcha desde los primeros, teníamos muy claro lo que queríamos proponer, los que trabajamos aquí, pero tuvimos que esperar unos meses, sobre todo al paquete a la propuesta del Fit for 55, que sabéis que hay una propuesta de directiva de fiscalidad energética y de otras cosas, que nos orientaron mucho, porque esta era la otra parte de la objetividad. Es decir, que lo que queríamos era no solo compromisos, sino también ese entorno regulatorio europeo, y en este sentido seguimos la aproximación del informe Lagares, que es nuestro informe previo, que en el ámbito ambiental tuvo muy en cuenta la propuesta de directiva, que finalmente pues, no prosperó, de energía. Bueno, por supuesto, tenemos también en cuenta el marco competencial español, como veréis en algunas de las propuestas. Bueno, otro de los principios que nos parece importante es que haya una buena praxis en el diseño impositivo ambiental. Y sabéis que en España pues esto no ocurre por varias razones. Hay impuestos que tienen unos tipos impositivos muy bajos a nivel autonómico, a nivel central. Hay impuestos que tienen muchas exenciones, que no llegan a todos los lugares que deberían llegar. Hay áreas que no están grabadas. Es decir, que lo que nos parece es que es importante solucionar estos problemas, ¿no? Tiene que haber una extensión de la fiscalidad ambiental y tiene que aproximarse a los niveles impositivos adecuados para conseguir esos objetivos y minimizar costes y promover tecnologías limpias. A partir de todo esto que os acabo de contar, nuestras propuestas se resumen en cuatro áreas, cuatro grandes áreas, que son los subcapítulos, por así decirlo, las secciones principales del capítulo, que son electrificación sostenible o eliminar las barreras a la electrificación, movilidad compatible con la transición, que es la que más rechazo ha generado. De hecho, tuvimos pues, una carta abierta pues, de todo el conglomerado de la automoción, de los fabricantes, de los vendedores, diciendo que era disparatado nuestras propuestas en este ámbito, penalizadoras, que no tenían ningún sentido, que no teníamos en cuenta la realidad española, bla, bla, bla. Si queréis, bueno, podemos comentar algo sobre esa actitud reactiva de este grupo, que yo creo que no tiene mucho sentido y es contraria a sus propios intereses y desde luego yo creo que no tiene en cuenta la realidad de ese sector hoy en día en España. Tenemos un tercer grupo de medidas en el ámbito de la circularidad y finalmente en el ámbito del agua, que yo os quiero avanzar que es una de las cosas que más me preocupan después de haber trabajado en este capítulo, ¿no? Porque tenemos los sospechosos habituales, electricidad, transporte, algo residuos, pero pues el agua es un sector pues que yo creo que está bastante descontrolado en el ámbito español, como veréis después, y con mucha necesidad de actuación también fiscal. Bueno, ya os hablé un poco de esa énfasis en los paquetes compensatorios y os hablé también un poco de que queríamos hacer evaluación en la medida de lo posible. Yo creo que ha sido el capítulo que más ha insistido en esto y que más ha hecho en este ámbito y bueno, pues un poco a costa de nuestro tiempo, ¿no? De los fines de semana trabajando y de vacaciones que no se pudieron disfrutar el año pasado, pero bueno, pues la verdad es que quisimos hacer algo que respetase nuestro trabajo previo y nuestra reputación en el mundo académico y cada vez pues no nos dejase en evidencia ante los decisores políticos europeos, españoles, autonómicos y demás, ¿no? Y esta evaluación, pues básicamente lo que pretende, ¿cuándo podemos hacerla? Es dar impactos recaudatorios y sobre emisiones, pero también dar impactos distributivos y proponer compensaciones sobre hogares. Veréis que voy a presentaros algunas cifras en este sentido, ¿no? Sobre todo hemos podido hacer esto en los ámbitos de electrificación y movilidad. Un poquito en residuos, pero poco. Y desde luego en agua, pues básicamente nada, ¿no? No teníamos datos, es todo opaco,
Los ministerios en general colaboraron muy bien con nosotros, sobre todo transición ecológica y transporte. Yo creo que son ministerios que cuentan con datos, que cuentan con equipos, con buenos equipos, pero bueno, Miteco, particularmente en el ámbito del agua, pues no nos pudo suministrar demasiado. Hay mucha dispersión institucional, hay intereses muy fuertes en este ámbito y realmente yo creo que es, como decía antes, el elefante en la habitación. Bueno, vayamos ya, si os parece, a distintas áreas. Estamos ya rondando las 12:30 y me gustaría en 15 minutos quizás acabar ya. Electrificación sostenible, ¿por qué? Bueno, pues yo creo que hay que escapar un poco de esa idea de, bueno, pues aquí se quiere favorecer pues, a un sector, a las eléctricas, cuando encima pues, están generando pues, mucha alarma social por muchas razones. No se trata de eso, obviamente. Se trata de favorecer un sector donde podemos tener más renovables, y por tanto a través de las renovables pues tenemos la posibilidad de sustituir combustibles fósiles mediante la electrificación. Y además cuando hablamos del hidrógeno en el futuro pues tenemos también esa baza y por tanto queremos más renovables, queremos más electrificación también por esa vía. Bueno, esa es un poco la razón fundamental, ¿no? Y no quiere decir que no digamos cosas que no le gustan al sector eléctrico, que está muy obsesionado pues, con determinados impuestos propios autonómicos que realmente pues, en muchos casos son necesarios y que realmente de lo que adolecen es de la capacidad suficiente para introducir incentivos sobre el sector eléctrico o que no digamos cosas sobre el ámbito nuclear que nos parece muy preocupante, ¿no? Y donde el sector eléctrico también está haciendo lobby pues, para actuar y retrasar acciones en ese ámbito. Bueno, yo creo que la filosofía es evitar barreras innecesarias a la electrificación, impuestos que no tienen sentido, como ese impuesto de valor de la producción de electricidad que introdujo el gobierno Rajoy y que no distinguía entre tecnologías y que se trasladaba íntegramente al consumidor. Eso es una barrera a la electrificación. Pero desde luego sí que proponer la intensificación de las medidas fiscales que permitan la cobertura de los costes ambientales de las tecnologías eléctricas. Aquí hay también, además de esa supresión del impuesto de valor de la producción eléctrica, es la propuesta 1, una propuesta de reducción del impuesto especial de la electricidad, que a algunos de vosotros puede sorprender, ¿no? Porque realmente la eficiencia energética es fundamental y nos puede ayudar además a controlar la expansión, algo pues, muy respondida socialmente de las renovables. Hoy en día nadie quiere que le pongan renovables y esto podemos también mitigarlo un poco con una reducción de la demanda, ¿no? Y lo que ocurre es que esa reducción del impuesto especial de la electricidad pues la proponemos porque seguimos la propuesta del Fit for 55. Y lo que no nos gustaba hacer era coger algunas de las propuestas y otras. De manera que hemos querido ser objetivos en ese ámbito. Bueno, veis también que proponemos la ambientalización de la tributación propia de las comunidades autónomas y hacemos una recomendación sobre los gravámenes de la nuclear. Bueno, esto es un ejemplo de una de las propuestas, si no me equivoco, es del valor de producción de la electricidad y como veis pues hay un cálculo de caída recaudatoria, efectos sobre precios que nos van a valer para ver el impacto distributivo y efectos ambientales. Y aquí veis un poco el impacto distributivo que es muy progresivo porque la electricidad cuando pues, reducimos los precios en términos relativos benefician más a los que menos tienen. Este es un ejemplo del análisis distributivo que presentamos por decilas de renta basado sobre todo en la encuesta de presupuestos familiares. Bueno, vayamos a la movilidad. Bueno, este es un sector que está manga por hombro. Es un sector que tiene una de las fiscalidades más bajas en nuestro entorno y seguimos, por cierto, los datos que suministran pues los fabricantes de coches europeos. Aquí veis que estamos de nuevo en el vagón de cola. Es un sector que genera un montón de problemas ambientales locales, mortalidad en las grandes ciudades, unas externalidades brutales de congestión y de otro tipo. Es un sector que está aumentando emisiones, es el principal emisor de gases de efecto invernadero en estos momentos en España, está aumentando emisiones
no es compatible con esos objetivos a 2030 y mucho menos a 2050, es decir, está todo mal. Y yo creo que ponerse una venda delante de los ojos, como pretenden hacer pues, algunas personas cuando se tratan estos temas, no es la solución. Y la solución pues, es abordarlos. La fiscalidad tiene un papel muy importante, yo creo, no único, pero muy importante. Y lo que proponemos es actuar sobre básicamente todos los impuestos que se aplican a este sector, matriculación, circulación, carburantes, y crear algún impuesto nuevo, extender esta fiscalidad a agricultura, a aviación y desde luego también crear un impuesto de congestión, pago por uso de infraestructuras, es decir, aquí hubo gente que dice se quiere pagar por todo, se quiere penalizar al ciudadano español. Bueno, yo creo que, perdón, esta no es la interpretación es hay grandísimos problemas, hay que actuar. Bueno, digamos que aquí os presento algunos resultados, por ejemplo, el efecto distributivo de un impuesto de queroseno, veis que ya no tiene ese perfil tan progresivo como veíamos antes, pero sí tiene un cierto perfil progresivo. Es una subida de impuestos, antes era una bajada de impuestos, lo que veíamos en la electricidad, pero veis que los que más tienen pagan más, ¿no? Bueno, esta es la igualación de diésel y gasolina, que es una medida central, permite dar bastante recaudación, y veis que el perfil pues no es bueno, es un perfil que es ciertamente regresivo de esa igualación. Lo que ocurre es que cuando combinamos esa bajada de la fiscalidad eléctrica con una subida de los impuestos de combustibles fósiles y fundamentalmente de los carburantes de automoción, la cosa cambia y el perfil distributivo se hace mucho más interesante, más justo. Veis aquí que ya ese paquete de bajada de la electricidad, de la fiscalidad de la electricidad y subida de los combustibles fósiles ya tiene un perfil que es mucho mejor distributivo y que mejora mucho cuando hacemos compensaciones personalizadas, no los 20 céntimos a todo el mundo con los carburantes de automoción, sino que hacemos compensaciones personalizadas, que es lo que pues yo llevo ya mucho tiempo defendiendo y que pues, los decisores políticos españoles parece que tienen dificultades de aplicar, ¿no? Y como veis, pues si nosotros hemos podido calcular esas compensaciones personalizadas por deciles de renta, pues no creo que sea tan difícil, ¿no? Y podemos después vehicularizarlas pues a través del ingreso mínimo vital o de cheques verdes directos a las familias o de compensaciones en IRPF. No es tan complicado. La cuestión es poner medios en el sector público español y prepararse porque esto va a ser algo recurrente en el futuro en la transición energética. Bueno, también vemos que se puede hacer este tipo de cálculos para distinguir entre zonas rurales y urbanas. Esa España vacía, pues también podemos ver los impactos de forma diferenciada y las compensaciones diferenciadas por familias. Bueno, esto es lo que no ha gustado nada al sector automoción. Proponemos una subida muy sustancial del impuesto de matriculación porque nos parece que es clave para dirigir a los consumidores hacia vehículos más limpios, ¿no? Proponemos también que el impuesto de circulación, ese impuesto de vehículos de tracción mecánica, que es un impuesto municipal, se ambientalice y penalice a las tecnologías más contaminantes. También proponemos la creación de un tributo de congestión en las grandes ciudades y mecanismos para el pago por el uso de infraestructuras. Bueno, el lobby de la automoción pues resulta que lleva insistiendo años en que ellos no quieren un impuesto de matriculación en España. Las razones se me escapan un poco porque realmente ellos venden mucho fuera de España y hay mucha venta de productores extranjeros en España. Ellos a la vez dicen que sí que hay que utilizar la fiscalidad ambiental en este ámbito, pero sobre todo en el ámbito municipal y también en los carburantes de automoción. Entonces, claro, no tiene mucho sentido, ¿no? Porque básicamente lo que puede dar la impresión es que tú quieres engañar al que va a comprar un vehículo, vendérselo fácil y después, bueno, que apañe
si compra un vehículo sucio, pues con otros impuestos municipales o de los carburantes en el futuro. No tiene sentido. No es una propuesta lógica. Bueno, dejadme también comentar algo sobre esos impuestos de aumento de las gasolinas y diésel y del pago por uso de determinadas vías. Yo creo que España, cuando tú ves pues, determinadas actividades económicas, está haciéndose trampa a sí misma, ¿no? Tienes una producción agraria que no paga prácticamente en muchas zonas por el uso de recursos hídricos, que está dilapidando estos recursos, como veremos después. Está basada en un uso excesivo de agua, en muchos costes externos que no se incorporan en los precios de los productos, que se exportan en muchos casos, y en un transporte que tampoco paga nada, o sea, que no paga por el uso de infraestructuras, que no paga por los costes externos de los carburantes. Entonces, realmente no tiene mucho sentido, ¿no? Yo creo que muchas veces el decisor político español pues, estaba subvencionando artificialmente estas actividades y yo creo que hay que ser serios y poner los precios bien pues, para que las actividades que realmente sean, bueno, pues, que sean beneficiosas para la sociedad española, incluyendo los costes ambientales, se realicen y las otras que no se realizan, que en zonas que no puedas tener pues, una agricultura muy intensiva en agua, pues que te envuelvas a la agricultura tradicional española. Bueno, yo creo que ya voy a intentar, si queréis podemos entrar un poco más en las propuestas de matriculación. Básicamente hacemos propuestas en el entorno actual del impuesto de matriculación, pero también hacemos una propuesta de un impuesto puro sobre las emisiones de CO2 de los vehículos, en la propuesta holandesa. Esto es lo que prácticamente, bueno, pues les llevó las manos a la cabeza al sector de la automoción, porque pues, implica unas subidas importantes de los impuestos de matriculación, pero resuelve también el problema de que en España puede ser que un vehículo más caro y mejor ambientalmente pague más por el impuesto de matriculación que un vehículo malo ambientalmente y barato. Bueno, aquí tenemos un problema con nuestras propuestas y es que son regresivas y lo que proponemos es también que los sistemas de subvenciones al cambio de vehículos se orienten mucho más hacia las decilas de menor renta. Es decir, que este tema de que yo doy una subvención generalizada y que se aprovechan sobre todo las decilas de renta más altas y no consiga adicionalidad ambiental, es decir, pues estos suburbios de Barcelona, de Madrid, de gente con mucha capacidad económica que se compran los vehículos eléctricos con subvención, que se comprarían igual estos vehículos eléctricos porque bueno, pues es una cuestión de estatus, de facilidad de entrada al centro, etcétera. Bueno, pues este tipo de gente, quitemos esas ayudas y concentrémoslas en los grupos más, con menos capacidad de acceso a capital, donde tengamos adicionalidad y aumentemos considerablemente estas ayudas. Esto puede ayudar a mitigar el problema distributivo de este impuesto de matriculación. Bueno, veis que no tiene sentido lo que nos dicen los de la automoción, porque realmente con nuestras propuestas, España hoy en día es el país que cierra de nuevo datos de los propios constructores de vehículos, esa clasificación de impuestos de matriculación y nuestras propuestas, incluso la holandesa, nos dejarían en un punto medio, ¿no? Bueno, voy a ir rápido, no voy a hablar más de... Proponemos también la creación de un impuesto de billetes de avión que se uniría a ese impuesto de queroseno, que está basado en las propuestas del Fit for 55. Y vamos a hablar un poco de circularidad, que seguramente a los DENT es lo que más os interesa, pero bueno, aquí hay gente que seguramente sepa mucho de este asunto y lo que digamos en este libro blanco, pues bueno, por su superficialidad y pues quizás sea de menos uso, ¿no? Bueno, lo que vemos es que hay problemas también serios. No os voy a contar aquí nada que no conozcáis. En España estamos, bueno, en una situación un poco caótica, por ejemplo, en casi todos los indicadores, pero en el porcentaje de residuos urbanos reciclados. Y lo que proponemos aquí es intensificar y extender los tributos de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, que estaba tramitando y se finalizó durante el proceso de elaboración del libro blanco. Y quizás la propuesta más interesante o más nueva es la propuesta de creación de un tributo municipal de residuos basada en el pago por generación.
Aquí pudimos hacer también nuestros cálculos distributivos, vemos que es regresivo, pero bueno, pues es un poco un trade-off entre algo que funcione con efectividad ambiental y que pueda, pues, bueno, tener unos impactos mayores en los que menos tiene. En este capítulo hacemos también propuestas en el ámbito de la extracción de áridos, de fertilizantes nitrogenados, que bueno, es un poco esta historia de las vacas sagradas, y proponemos extender y armonizar la fiscalidad de emisiones autonómica que existe en algunas comunidades autónomas para extenderla a las macrogranjas y a ciertas grandes instalaciones industriales. Bueno, voy a pasar y vamos a ir al agua ya porque se me está acabando el tiempo. Bueno, pues claro, aquí mucha opacidad, pocos datos, mucho lío, y tuvimos que prácticamente puntear los planes hidrográficos de las distintas cuencas. Esto lo hicimos nosotros a partir de los planes que están empezando ahora, y lo que vemos es que hay un desfase muy relevante entre los ingresos del ciclo del agua y los costes, incluyendo sobre todo los costes ambientales. Estamos hablando de miles de millones de euros por año, en torno a casi un 30% de los costes totales del ciclo del agua. Y esto no está permitido por las directivas europeas, que buscan una internalización de los costes del agua. Y es un problema fundamentalmente agrícola, agrario. Cuando vemos los datos de consumos per cápita españoles, están disparados. Y es un asunto que viene del sobreuso del sector agrario, porque cuando vemos los usos industriales y familiares y de hogares, vemos que somos de los mejores. Somos bueno, pues hogares e industrias que utilizan bien el agua. Seguramente porque ha habido pues, una tarificación más correcta y medidas pues, de otro tipo que han llevado a eso. Pero el sector agrario, pues no. Entonces aquí tenemos un problema importante. Tengo que ser sincero con vosotros, cuando empezamos a trabajar aquí yo quería pues, hacer unas propuestas mucho más radicales, de crear un impuesto sobre el uso del agua que intentase poner los precios bien, pero bueno, al final hablando con los expertos pues nos decían que realmente los agricultores, aparte de ser un sector muy sensible en España, funcionan más con medidas de restricción que con medidas de precio, y que entonces hay que ir gradualmente. Y eso es un poco lo que explican nuestras propuestas aquí, que son de intensificar los impuestos que ya existen y que están bien claros en esas propuestas, en el libro blanco del agua que se elaboró para el Ministerio hace poco tiempo. Y sí que proponemos la creación de un impuesto, de un tributo sobre la extracción de recursos hídricos. Bueno, con esto yo lo voy a ir acabando. Quizás mis mensajes clave es que proponemos gradualismo, pero desde luego de las palabras a los hechos, ¿no? Aquí sabéis que los decisores políticos son muy dados a grandes ambiciones a medio plazo, pero cuando vamos al corto plazo nos encontramos con sorpresas como los 20 céntimos al diésel y a la gasolina generalizado y para consumidores portugueses, franceses, camioneros de paso, turistas y demás, ¿no? No tiene absolutamente ningún sentido en un entorno como el que estamos viviendo de emergencia climática y además de emergencia en los mercados internacionales energéticos, ¿no? Sí que hay actuaciones prioritarias, yo creo que os las dejé clara, mucha compensación y sí que decimos cómo, y desde luego que hay que meter mucha más evaluación continua y para eso se necesitan datos y equipos en el gobierno, ¿no? Aquí tenéis un resumen que también viene del capítulo, que lo que nos indica es algo con lo que me gustaría acabar, ¿no? No buscamos más recaudación con estos impuestos, pero pueden dar más recaudación en la transición. Y fijaos que esa ilustración de algunas de nuestras medidas con tipos más o menos razonables nos pueden dar hasta 15.000 millones. Y no hemos valorado muchos impuestos que estamos proponiendo. 15.000 millones por año es mucho, adicionales. Tened en cuenta que el IRPF está recaudando unos 100.000 millones al año en España. Con lo cual, en la transición pueden darnos mucha recaudación también. No es el objetivo fundamental, pero pueden ser una fuente de ingresos importantes para el sistema fiscal español. Y bueno, pues esto es un poco, yo os animaría a leer nuestra opinión, ya un poco aparte del libro blanco, en Agenda Pública, El País, hace unos meses, cuando salió ese plan de choque de los 20 céntimos y otras cosas, muy negativa, pero bueno, sabéis que el caso que nos han hecho los políticos están a punto de extender estas ayudas de forma generalizada. Y esto es un poco lo que os contaba antes de las ayudas
al cambio de los vehículos. Fijaos que los que más se benefician son las de filas más altas, es decir, los que tienen más capacidad económica. Esto lo sacamos, no tenemos datos así muy precisos, pero lo sacamos de la encuesta de presupuestos familiares de quién ha comprado, qué hogares han comprado coche, asumiendo que se han llevado pues, estos hogares una parte de esas ayudas, ¿no?, al cambio de vehículos. Veis que no tiene ningún sentido no hacer discriminación aquí y nos puede ayudar a esa compensación distributiva, no solamente en flujo, que era lo que veíamos antes, sino también en stock. Y con esto, Ignasi, bueno, me he pasado 5 minutillos sobre lo que quería, pero encantado de hablar, bueno, pues 15 minutos si os parece o lo que sea y entrar en más detalle a lo mejor en algunas cosas que no hayan quedado claras. Perfecto, Xavier, muchas gracias. Ahora lo que podemos hacer es abrir un turno de palabras. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario, por favor que levante la mano virtual y os daría paso. Vamos a ver si hay alguien que se anime, si no yo he preparado un par de cuestiones de backup. Bueno, pues mientras damos tiempo a que... mira, sí hay una pregunta por parte de Luis Campos. Si podemos, y luego María Calaf, si podéis presentaros y ser breves en vuestra intervención. Gracias. Sí, gracias. Bueno, soy Luis Campos Rodríguez, soy consultor investigador en NENT y bueno, muchas gracias por la presentación, por el gran interés de esta presentación. Mi pregunta es sobre si nos podría aclarar un poco más sobre este uso de agua en los sectores que comentó, industrial, agrícola y hogares, que dijo que igual en los hogares industrial hay mejor uso y en la agricultura no, y si en vuestro análisis que presentó, si fuera en más detalle en este tipo de uso. Gracias. Venga, si quieres que hable o dejamos? Enlazamos las dos preguntas, si te parece, y María, por favor. Vale. Sí, bueno, yo quería hacer una pregunta en referencia a la electrificación, a las propuestas, las primeras propuestas que has lanzado sobre electrificación. Yo quería preguntarte si durante el estudio y el análisis pensasteis o valorasteis la posibilidad de bonificar lo que son las instalaciones de energías renovables particulares o también las que pueden ser pues, totalmente aisladas con sistema de autonomía con batería, es decir, o también otras opciones podrían ser pues las pequeñas plantas fotovoltaicas o eólicas, pero en formato descentralizado, es decir, para apostar hacia un modelo descentralizado de producción de energía. Muy bien, pues si os parece, bueno, pues intento contestar ambas cuestiones. Empezando por el agua, bueno, pues tampoco te puedo añadir mucho más. En el libro blanco lo que quizás era un poco el área, aunque sí que había gente que había trabajado en temas de agua, así pues, puntualmente, ¿no?, entre el equipo, sobre todo en el ámbito jurídico, pues era un área que nos quedaba un poquito más lejano, ¿no? Y hubo que trabajar, bueno, mucho en ella e informarse y realmente yo creo que se explica bien, ¿eh? Yo te animaría, Luis, a leerte ese apartado, que es además un apartado corto, y se explica muy bien cómo funciona institucionalmente pues, este ámbito en España y bueno, pues un poco datos de consumos, bueno, un poco la regulación que hay actual, los problemas que tiene y realmente, bueno, a nosotros nos sorprendió mucho también la disparidad entre sector, hogar, industria y sector agrícola, ¿no? Yo no soy un experto en esto, pero yo intuyo que se debe a que, bueno, pues todas estas políticas de información, de concienciación, sí que han tenido impacto a nivel de hogares y a nivel industrial, también las políticas de tarificación, de medición, que todos tenemos medidores. Entonces esto yo creo que sí que compara muy bien con otros países de nuestro entorno
Y sin embargo, en el sector agrario, pues, que está pues, un poco manga por hombro en este ámbito, ¿no? Pues no ocurre, ¿no? Y entonces es un sector que además el problema que tiene es un sector muy tecnificado, ¿no? Es un sector que está viendo, digamos que un aumento extensivo e intensivo del uso del agua. Porque yo inicialmente un poco la idea que tenía era como en otras áreas, ¿no? En las que hemos trabajado más, sea el transporte, la electricidad, que nos permitan las actuaciones fiscales pues conseguir más eficiencia, por ejemplo, más eficiencia energética, ¿no? Y entonces pues tú al final digamos que ahorras, ¿no? En el ámbito agrario no es tan claro esto, porque al final tú puedes hacer que con más eficiencia en el uso de agua, al final acabes gastando más agua, porque tienes un uso más intensivo del agua, ¿no? Varías de una agricultura pues, más tradicional a lo mejor, con menos rotación, a una agricultura muy intensiva en zonas que no son aptas para ello, ¿no? Entonces es un campo realmente muy problemático, mucho lobby del sector agrario, y yo creo que es donde habrá que actuar y con muchas dificultades, ¿no? Por el lobby, por falta de datos. Y es un campo también problemático a nivel general, porque nosotros, por ejemplo, hablamos mucho con la OCDE, con otros, con gente de la comisión, para informarnos un poco de lo que estaban trabajando en la OCDE. Hay gente que está trabajando en la Fiscalía del Agua y hay muchos problemas en general en casi todos los países y ellos siguen con mucha preocupación la situación española. Que, bueno, mucho más no te puedo contar y te animaría, Luis, a que leyeses eso y encantado después de interaccionar contigo por email. Gracias. Gracias. María, pues tampoco mucho... A ver, nosotros, claro, tú imagínate, nos planteamos, pues bueno, tuvimos que escoger mucho, ¿no? Primero quisimos entrar en áreas en las que, por ejemplo, el informe Lagares apenas había entrado. Todo el tema de residuos, emisiones atmosféricas, aviación, es decir, hay un montón de áreas que esas, bueno, bien porque sean vacas sagradas o porque sean áreas en las que no hay mucha investigación o mucho expertise. Entonces, tuvimos que dejar un espacio para esto y de hecho hubo mucha gente que dentro de la comisión, bueno, tuvimos nuestros más y nuestros menos porque había gente que decía que esto era un ámbito que le estábamos dando demasiada importancia al ambiental, ¿no? Porque no, claro, entramos en áreas que no se esperaban, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que eso quiere decir que a lo mejor cuestiones a lo mejor más de detalle fiscales, bueno, no solamente en este ámbito de fomentar cierto tipo de tecnologías, pues que no las vimos en demasiado, o ni las vimos o que no entramos en demasiado detalle, ¿no? Sí que en el ámbito de sociedades, de la imposición sobre sociedades, sí que vimos algo para el fomento de ese+D y el despliegue de este tipo de inversiones en el sector empresarial español, pero digamos que no entramos demasiado en detalle en esas cuestiones, más que nada por una cuestión también de prioridades propias dentro del capítulo y de centrarnos quizás también en los elefantes en la habitación, ¿no? Que pues, yo creo que uno era el agua, que desgraciadamente no hemos podido hacerlo bien, y otro era el sector transporte, que es un sector muy, muy preocupante. Uh-huh. Y en el ámbito de la electrificación, pues un poco eso, evitar las barreras, pero bueno, nos gustaría haber entrado mucho más en detalle, no solamente en estas cuestiones también de la generación descentralizada y demás, sino en de otras áreas, pero desgraciadamente no. Uh-huh. Ni teníamos la capacidad, ni los medios, ni el tiempo para hacerlo, ¿no? Y tampoco el espacio. Uh-huh. Dentro del libro blanco, recordad que el libro blanco es un libro donde hay un diagnóstico, donde hay muchas cosas, ¿no? Más aparte de la parte ambiental, y uh-huh. tuvimos que pelearnos para meter las cosas, ¿no? Uh-huh. Muy bien, muchas gracias. Xavier, quería hacerte yo también una pregunta, una reflexión. Llevamos ya décadas, ¿no?, hablando de propuestas de fiscalidad ambiental y, no sé, se están adoptando muy, muy tímidamente. Ahora hemos tenido algunas novedades relevantes en la ley de residuos, pero ya las propuestas del informe Lagares en buena parte quedaron olvidadas, y ya no te hablo pues incluso de propuestas
anteriores como las proposiciones de ley que se discutieron en su momento en el Congreso, ¿no? En cambio, ante un aspecto que podemos discutir si es más o menos circunstancial o estructural, como la subida de los precios eléctricos y de hidrocarburos, pues prácticamente de un día para otro se aprueban medidas que podrían calificarse de antifiscalidad ambiental, ¿no? Y quería, pues, un poco... Sé que tú mismo has citado un artículo tuyo en donde se expresa tu opinión al respecto de estas medidas. Quería, pues, no sé, saber tu opinión al respecto brevemente, es un tema extenso, y sobre todo, ¿qué se puede hacer para prevenir que esto vuelva a suceder, ¿no? Porque yo es que me temo lo peor, digamos, ¿no? Ya no que no se aumenten los impuestos que se deberían, sino que por cuestiones de agenda política, pues incluso veamos retrocesos, ¿no? Y quería saber tu opinión al respecto. Bueno, en ese artículo, que yo sumaría que está en la transparencia, ahí lo podéis entrar, es un artículo de libre entrada y ahí podéis ver un poco más en detalle las reflexiones, ¿no? Pero, a ver, yo realmente, claro, he trabajado muchos años en esto y la historia era una frustración, ¿no? La actuación de los distintos gobiernos españoles, porque no podemos tampoco particularizar en un gobierno o en un partido, ¿no? O en un grupo de partidos, ¿no? Parece que nunca es el momento, si la economía crece porque está creciendo, si estamos estables porque estamos estables, si decrece porque no se pueden meter más taras a esa recuperación, bueno, en fin, que nunca es el momento, ¿no? Para el discurso político español. Y yo creo que ya el fin de fiesta fue pues, ese ajuste fiscal intenso que hizo el gobierno Rajoy en torno al año 12-13, que fue un ajuste que prácticamente tocó todos los impuestos del sistema, menos estos impuestos, ¿no? O los tocó de una manera muy colateral. Entonces yo creo que ahí hay un reflejo ya muy claro de que hay algún problema, ¿no? Hay algún problema que puede ser, bueno, pues de lobbies, que puede ser de que realmente la gente está absolutamente en contra de estas medidas. Los políticos, bueno, siguen sus votantes y lógicamente no les vas a pedir que se suiciden políticamente, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay problemas muy, muy importantes y bueno, nosotros fuimos muy, bueno, ya a título personal, cuando hubo ese plan de choque, hicimos lobby académico muy, muy, muy intenso y muy serio para que por lo menos no se tocasen a la baja el IVA de los carburantes o los impuestos especiales de los carburantes, ¿no? Que yo creo que estaban en agenda en ese momento y que por lo menos que se hiciese, bueno, que no sea una ayuda, es mejor los 20 céntimos que no una bajada de la fiscalidad, ¿no? Porque ya está a niveles mínimos, ¿no? Claro, las medidas son contrarias a lo que dice el sentido común, no solamente desde un punto de vista ambiental, ¿no? Sino desde un punto de vista social, desde un punto de vista de política energética, desde un punto de vista económico, están gastando cantidades ingentes de recursos con una efectividad relativa. Estamos viendo que las petroleras están teniendo beneficios extraordinarios muy grandes y que es lo lógico además que ocurra cuando tienes este tipo de medidas en funcionamiento. Entonces, bueno, yo lo que diría es, desde luego tenemos que intentar, bueno, pues compensar, sí. A lo mejor no es el momento de meter ahora nuevos impuestos, desde luego no va a hacer bajadas fiscales, compensar las subidas de los precios energéticos, pero de una manera muy personalizada. Puede hacerse, no vincularlo a los precios de la energía, es decir, yo creo que ese cheque verde tiene que estar no vinculado al precio de la electricidad o al precio de los carburantes, sino bueno, es un cheque verde que tenga en cuenta, que se pueda calcular como lo hicimos nosotros en el libro blanco, ¿no? Y que tenga en cuenta las características de esas familias y a la vez un programa que les lleve a más eficiencia energética, a un cambio de stock, ¿no? Yo creo que esa es la solución, pero no sé si hay realmente alguien en el mercado político español que esté dispuesto a asumirlo, ¿no? Estos costes, ¿no? Acabamos de, no sé si habréis visto, pero ESADE Compol acaba de sacar un informe hace unos días en los que indica que, bueno, que la población española pues, es súper proactiva con medidas contra el cambio climático,
que hay que hacer mucho y ya, pero cuando hablan de impuestos, pues es completamente contrario, ¿no? Y eso pues nos lleva, bueno, piden subvenciones, piden que las eléctricas, las petroleras paguen más, que los gobiernos que hagan más, subvenciones a todo, en fin, eso sí que lo piden, ¿no? Entonces yo creo que quizás lo que haya que buscar es un paquete de políticas donde esto sea una parte del paquete y con mucha compensación a determinados sectores económicos y hogares, desvinculada a los precios energéticos en la medida de lo posible, y con otras cosas, ¿no? De hecho, bueno, pues a lo mejor esas medidas que está considerando el gobierno de pues, subvencionar el transporte público, bueno, medidas, digamos que subvencionar más determinados cambios de stock, bueno, pues esas medidas con más información, con otras medidas no tributarias, a lo mejor un paquete completo de ese tipo funciona mejor y hay que implantarlo. De hecho, hay un paper que acaban de publicar, yo creo que con datos de Suiza, yo creo, de algún país de ese estilo, que básicamente lo que demuestra es que un paquete solo como el que proponemos nosotros en el libro blanco no funciona muy bien. Esa historia de, bueno, yo subo los impuestos para todos y hago un cheque verde a determinados grupos, eso la gente no lo ve, o sea, pero si complementas esto con otras medidas, pues por ejemplo, como fomento del transporte público, como ciertas prohibiciones y demás, ya dentro de ese paquete la gente lo empieza a comprar, ¿no? Quizás se haya que ir por ahí, pero no sé, yo es que veo un problema en España a la vuelta de la esquina brutal. Esto nos lo conté en la presentación, pero claro, es que se está juntando... seguramente sabéis cómo funciona esto, ¿no? de los objetivos europeos. Tenemos una parte de ese 55% que va al ETS. Entonces esa parte, bueno, más o menos está resuelta, pero tenemos otra parte que es más o menos la mitad de las emisiones que va a los sectores difusos, al effort sharing por países. Y ahí fundamentalmente tenemos transporte, mucho, y agricultura, también mucho, ¿no? Que son sectores que nosotros le metemos bastante caro. Pues bien, yo sinceramente no sé cómo va a hacer España al año 30, porque el effort sharing español para el año 30, si sale Fit for 55, va a ser muy considerable y estamos a 8 años. Entonces, claro, ahí vas a necesitar medidas fiscales muy fuertes. Con lo cual, y tenemos una fiscalidad mínima en casi todos estos sectores y con problemas de subirla, ¿no? Yo, sinceramente, no sé qué haría si fuera un decisor político. Desde luego, el margen de maniobra es muy pequeño, ¿no? Es muy pequeño para conseguir eso si no tienes fiscalidad más alta. Pues muy bien, Xavier. Creo que lo podemos dejar aquí. Muchas gracias por tus interesantísimas reflexiones. Esperemos que sean escuchadas en las instancias pertinentes. Y nada, no queda más que agradecerte tu participación y seguimos en contacto. Muchas gracias. Bueno, un placer. Vi que hay alguien que pregunta en el chat bueno, el tema de mejoras ambientales. Bueno, en realidad no proponemos una afectación ambiental específica en el libro blanco. No se descarta tampoco. El libro blanco no va de doble dividendo, ¿no? Muchas veces los economistas defendieron el uso de la recaudación pues, para reducir otros impuestos. No va de eso. Pero creemos que gran parte de los recursos deben ir más bien para facilitar la transición. Y eso implica sobre todo compensaciones distributivas y sectoriales para mitigar el impacto de la transición y quizás una parte pues, para promover tecnologías limpias, ¿no? Que puede ser relacionado con esto que dices, Rosario. Más o menos. No vamos... Hay comunidades autónomas que tienen dedicada parte de la recaudación de sus impuestos ambientales a fondos ambientales. Creo que es el caso catalán, el caso gallego. No va por ahí quizás nuestra filosofía base, sino más bien, bueno, pues la buena recaudación, pues dedicarla sobre todo a fomentar la aplicabilidad de estas figuras, ¿no? Perfecto, pues ahora sí, muchas gracias, Xavier. Y nada, un placer, como siempre. Y como decía, espero que estas propuestas no caigan en saco roto. Y muchas gracias.
Esperemos que no. Bueno, algo que nos conté también es que uno de los seminarios primeros que di en Sevilla fue en el JRC, que es un poco el organismo de la Comisión Europea que evalúa legislación, y que sepáis que están evaluando el libro blanco. Es decir, que la Comisión Europea les ha pedido que evalúen el libro blanco y las propuestas, con lo cual esto no es un informe más, ¿no? Por eso, y esperemos que efectivamente que tenga más recorrido, porque se lo va a exigir también la Comisión seguramente al Gobierno español. Muchas gracias, Xavier. Bueno, un placer, y ya sabéis dónde estoy si queréis alguna duda vía Ignacio o directamente. Muchas gracias. Gracias, hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.